Hola queridos amigos de Clave 7. Bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Hoy volvemos a mi tierra, a Galicia, más concretamente a Pontevedra, para hablaros de la leyenda de Teucro y la fundación de Pontevedra. Es bastante usual que las naciones, para justificar su posición en la historia, recurran a héroes míticos que tras huida de la guerra o de un desastre, viajan a los confines del mundo y fundan ciudades que, en un futuro, serán el germen de la nación posterior. Esto es especialmente común durante el romanticismo y el auge del nacionalismo en el siglo XIX, pero no debemos pensar que el fenómeno se circunscribe solo a este periodo. En el pasado, por ejemplo, durante la Edad Media o el Renacimiento, encontramos ejemplos claros de esta mitificación de ciudades y pueblos. Muy a menudo los historiadores dirigían sus miras a la antigüedad clásica, que gozaba de una tradicional autoridad para justificar el nacimiento de su patria. La fundación de Pontevedra en la antigua Galicia romana no fue una excepción, como veremos, y está muy vinculada al héroe de la Ilíada, el fabuloso arquero Teucro. Conozcamos a continuación su historia. Fúndote, Teucro valiente, de acueste río en la orilla, para que en España fueses de villas la maravilla. Pontevedra es una ciudad gallega capital de la provincia homónima. Se encuentra situada en el medio de las Rías Baixas, en la costa atlántica y en la desembocadura del río Leres. Es una ciudad administrativa y de turismo. Tiene gran cantidad de monumentos y destaca su centro histórico, uno de los mejores conservados de Galicia. Cuenta la leyenda que la ciudad fue fundada por Teucro, uno de los héroes de la guerra de Troya. Después de ser rechazado por su padre, llegó a esta tierra para fundar Helenes. Allí creció un pueblo al que sus vecinos llamaban el pueblo de los helenos o Helenes, o la bella Helenes, que más tarde fue Pontevedra. Si aquellos griegos descendientes de Teucro cedieron al mando a sus primos romanos, y lo que era un pequeño poblado en torno a un vado del río acabó por ser una espléndida villa, rica con muchos hombres de letras capaces de recuperar el pasado. De nuevo el mito se hizo vivo y los hombres, siempre deseosos de emparentar con los dioses, lo adornaron y engrandecieron. Del Cebedeo la espada, corona tu gentileza, un castillo puente y mar, son timbre de tu nobleza. Teucro era hijo del rey de Salamina y acudió a la guerra de Troya, acompañando a su hermanastro Ayas, rival permanente de Odiseo. El papel reservado a los dos hermanos en la guerra fue muy distinto. Mientras Ayas aparece como uno de los héroes griegos, el papel de Teucro es modesto. Dado el carácter violento de Ayas, su padre temió por su vida, así que encargó a Teucro que lo vigilara permanentemente. Ayas y Odiseo se disputaron las armas de Aquiles, una vez muerto, y como éstas fueron adjudicadas a Odiseo, Ayas se quitó la vida. Cuando Teucro volvió a Salamina y contó lo sucedido a su padre, éste le reprochó el no haber evitado la disputa que condujo a la muerte de su hermano, por lo que fue desterrado. Teucro, con alguno de sus fieles, llegó hasta Chipre, donde fundó una ciudad de Salamina y más tarde viajó hasta las costas ibéricas, donde fundó la ciudad de Cartagena. Allí, informado de la muerte de su padre, intentó retornar a su patria, pero sin éxito, pues su sobrino, hijo de Ayas, lo rechazó. Una nueva odisea llevó a Teucro a navegar por los mares que conducen a Occidente, pero mientras dormía su barco cayó en una de las rías, la cual posteriormente aceptó como su última morada. Allí creció un pueblo al que todos conocían como el pueblo de los helenos, y que más tarde fue Pontevedra. Cuenta la leyenda que la paz se vio quebrada en la villa, donde ya había formado una familia con la llegada de un pueblo de piratas que se asentaron en la boca de la ría de Teucro, ría de Pontevedra. Esta tribu de piratas interceptaban toda embarcación que se dirigía al fondo de la ría para saquearla. Ante el peligro de que estos avanzaban hacia tierra firme, haciendo peligrar así el poblado de Teucro, los caudillos de las tribus cercanas se reunieron en asamblea. Los hijos de Teucro y los helenos consideraron el peligro que representaban los piratas. La situación era insostenible. Ningún barco había llegado a puerto desde que se asentaron los bárbaros en la boca de la ría.
Los barcos de los piratas hacían temblar a la población cada vez que se adentraban en la ría. Los marineros no salían a pescar por miedo, no llegaban las mercancías y la población estaba inquieta. Al acabar el invierno, el jefe de los piratas llegó a las puertas del poblado teucrano para despedirse y disculparse por los problemas causados durante el otoño e invierno. Los caudillos preguntaron por qué se iban. El pirata les explicó que su pueblo había sido aniquilado por los romanos y que los mercaderes ya habían informado al César de su estancia en esas costas y que vendrían en su busca enseguida. Algunos caudillos de la tierra vieron que el pirata era de su misma raza, tenían el pelo de su mismo color, llevaban vestimentas parecidas a las suyas y tenían pocas dificultades en comunicarse. Viendo esto, los caudillos decidieron apiadarse de los piratas y le indicaron que dirigiese su pueblo hacia Brigantium, la actual La Coruña, y allí pedir consejo al caudillo de la ciudad para ir a la isla que nadie conoce y protegerse así del exterminio de su sangre. Agradecido, el pirata le dio todas las mercancías que no podían llevarse en los barcos a su nuevo destino y se fue raudo. En la siguiente primavera, los mercaderes que llegaban no quedaban atracados ni un solo día en los puertos. Un mercader gaditano en secreto se dirigía a un caudillo, diciéndole que los barcos ya no paran en sus costas por compromiso, ya que un gran ejército ha de venir a matar a los piratas y a dominar los mares. Una noche después llegó una flota de barcos de guerra que venían a luchar y a conquistar. Traían dinero para sobornar uno a uno a los habitantes de las Rías Baixas y los mares dejaron de ser libres. Dejaron de ser libres desde aquel momento hasta la eternidad y la gente de Brigantium, los únicos que sabían cómo llegar a la isla, murieron por no deponer las armas ante el César. La de los helenos y la de los teucranos, que habitaban en Galaecia, tocó a su fin. Bien amigos, mito o realidad. Desde el punto de vista actual no existe ningún resto que demuestre la existencia de estos héroes griegos en nuestras tierras, no solo de Teucro, como fundador de Pontevedra, también de Anfíloco, capitán griego, compañero de Teucro, que se desplazó hacia el este y fundó Anfilocópolis o Anfiloquia, que se tomó como el asentamiento que dio origen a la ciudad de Ourense. Diomedes, quien se considera el fundador de Tui, y Orestes, de Padrón. Aunque las hipótesis fundacionales griegas en Galicia pueden carecer de cierta credibilidad, en el fondo esconden un punto de verdad. Parece ser que estas tradiciones se basan en referencias más antiguas de contactos entre las comunidades asentadas en el Mediterráneo oriental y las atlánticas. La historiografía romántica del siglo XIX rechazó esta interpretación. Prefirió defender la identidad gallega echando mano de los celtas, los míticos forjadores de la nación gallega, que todavía perdura en la actualidad. Por todas partes se buscaban restos celtas en la arqueología, toponimia o en el folclore. En Pontevedra, Murguía interpretó las dos colinas sobre las que se levantan la parroquia de Santa María y el convento de San Francisco como asentamientos de dos poblaciones castreñas, sin más respaldo que la intuición del padre de la patria gallega, una teoría totalmente rebatida por los actuales estudios arqueológicos. En la actualidad, el origen del doblamiento de Pontevedra se interpreta en relación a la construcción de las vías romanas en la segunda mitad del siglo I, bajo el reinado de Augusto, la paz augusta que comunican los tres centros urbanos del noroeste entre sí, Bracara Augusta, Braga, Astórica Augusta, Astorga y Lucus Augusti, Lugu, como demuestra el miliario de gran tamaño localizado en las interrumpidas excavaciones arqueológicas del arranque del puente de Oburgo. La descomposición del Imperio Romano dio al traste ya en el siglo IV con la vida comercial y por tanto urbana, cayendo el viejo puente en el total abandono y ruina la Pons Vetera tal y como la conocieron sus pobladores del siglo XII al amparo del fuero concedido por Fernando I en 1169. Cuando se gestan las leyendas de la arribada a estas tierras de ciertos héroes de la guerra de Troya, lo que se estaba produciendo era un proceso de enaltecimiento de unos orígenes que partían de una base real, el contacto con ciertas ideas de las costas galaicas por navegantes y comerciantes mediterráneos, al menos desde el segundo milenio antes de Cristo. Que estos navegantes se corresponden con estos héroes ya es otra cuestión. Un par de curiosidades. En Pontevedra existe una plaza con el nombre de Teucro y varias estatuas. Y el equipo de balonmano de la ciudad
se llama CB Teucro en su honor. Una amplia referencia de la Fundación de Pontevedra la encontramos en la obra de Claudio González Zúñiga, con cuya portada ilustramos estas notas: Historia de Pontevedra, o sea, de la antigua Helenes, fundada por Teucro. Claudio González Zúñiga, 1784-1857. Fue un médico, historiador y alcalde de Pontevedra. Una callecita con su nombre y una placa en la casa donde nació, tras la iglesia de la Peregrina, nos lo recuerdan. Teucro da nombre a una preciosa plaza y también a uno de los equipos de balonmano más antiguos de España, la Sociedad Deportiva Teucro. El humanista sevillano del siglo XVI, Juan de Guzmán, profesor de retórica y elocuencia, fue profesor en Pontevedra y también hizo referencia a la fundación de la ciudad por Teucro. Antes lo había hecho otro sevillano, el cosmógrafo, geógrafo y cartógrafo real de Felipe II, Pedro de Medina. Escribió el primer tratado de Europa sobre el arte de navegar e hizo uno de los primeros mapamundis fiables. En su honor, una de las montañas de la Antártida lleva su nombre. Pedro de Medina escribió Las grandezas de España y en el capítulo sobre el reino de Galicia nos cuenta cómo Teucro tuvo que dejar su tierra ante la incomprensión y olvido de su padre, que no superó la muerte de su primogénito Ayas. Teucro y los suyos cruzaron el estrecho de Gibraltar y llegaron a nuestras costas, donde fundaron la ciudad llamada Helenes, población de griegos. Antes de Galicia la región se denominó Galo-Grecia, de donde vendría el nombre de Galaecia o Galicia. Con Teucro venía Antíloco, que marchó tierra adentro y fundó Antilópolis, a quienes los romanos llamarían después Aguascaldas y los Juegos Orense. En la Ilíada Homero narra la guerra de Troya y en la Odisea el regreso de Ulises. En la Eneida Virgilio nos cuenta el viaje de Eneas, también procedente de Troya, a Italia, lo que traería consigo la fundación de Roma. Mitología o realidad, o ambas cosas a la vez. Lo cierto es que el escenario de Troya existió y fue descubierto por un personaje cuya vida parece de leyenda, pero fue absolutamente real, Heinrich Schliemann, un prusiano de origen humilde que llegó a dominar más de 15 idiomas. Se hizo millonario y se dedicó a su gran afición desde la infancia, la arqueología. En sus excavaciones encontró la ciudad de Troya y el tesoro de Príamo, con el que engalanó a su joven esposa griega. Y volviendo a Pontevedra, al caso que nos ocupa. Toda historia antigua tiene algo de mito y todo mito tiene algo de verdad. La figura del héroe troyano Teucro, adoptando la iconografía de uno de los grandes personajes de la mitología clásica, Hércules corona uno de los contrafuertes de la fachada principal de la iglesia de los Mareantes, así como el cetro gremial o celdro del gremio de Corposanto que abre la procesión del Corpus. Sin Teucro no sale ni Dios, como sentenció uno de los vicarios del gremio. Todo ello muestra el arraigo popular de un mito surgido en los círculos eruditos renacentistas locales, con el fin de ennoblecer y prestigiar los orígenes de la villa en el momento de su mayor esplendor económico, favorecido por la actividad pesquera en la ría. Serán ellos los responsables de colocar en la portada de las casas consistoriales la famosa inscripción repetida en una modesta reforma del ayuntamiento: Fundote Teucro valiente, da cueste río a la orilla, para que en España fueses de villas la maravilla. En la fachada de Santa María, Teucro adopta la imagen tradicional de Hércules empuñando la clava. Otras representaciones también recogen otros trabajos del héroe clásico, como el de Hércules desquijarando, o sea, rasgando las fauces del león de Nemea, que remata el celdro de los vicarios del gremio, y con la inscripción Teucro hizo el arrabal, figura que sirvió de modelo para la fuente que preside el atrio de la capilla de A Peregrina. Hoy los visitantes de esta antigua y señorial ciudad pueden leer grabado en la piedra del edificio consistorial el resumen de lo expuesto, que ya os lo dije varias veces: Fundote Teucro valiente, de acueste río en la orilla, para que en España fueses de villas la maravilla. Y al fin y al cabo, como toda bonita historia, si non é vero, é ben trovato. Es decir, si no es verdad, está bien inventado. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros que a mí me podéis encontrar en los siguientes blogs: misteriosantonioceniza.blogspot.com, en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog misteriosleyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com.
También me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6te.net. Y en dos programas que codirijo como son Marín y Ceniza Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. También en mi propio programa que dirijo, presento y edito y que se llama Ceniza la Morte Podcast. Como siempre, antes de terminar, mandar un fuerte abrazo al director y presentador Fernando Álvarez, a Josefín y al resto de compañeros y compañeras. Y como no, a ustedes, queridos amigos de Clave 7. Y nosotros nos vemos en el próximo programa.